ya lo han visto, ¿verdad? En primer año no han visto anatomía. ¿Seguros? ¿O no se acuerdan? Esto solo debería ser un recordatorio para ustedes, ¿no es cierto? Porque se supone que en primer semestre, segundo semestre han visto todo lo que es anatomía. Vamos a ahora recordar un poquito lo que es la anatomía del aparato genital femenino. Ya habíamos comentado esto la clase pasada, cuando veíamos en la evaluación diagnóstica les hablaba de dos tipos de órganos genitales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Unos que estaban afuera, los externos, y otros que eran internos. ¿Cuáles eran los internos? Que son los más fáciles de acordarnos. ¿Cuáles eran? Dos ovarios, Un útero, trompas, dos trompas y una vagina, ¿no es cierto? Ahora los vamos a identificar bien. Entonces esto es lo que decíamos. El aparato genital femenino va a estar formado por dos tipos de órganos, unos internos y otros externos. Los internos, lo que decíamos ahorita, dos ovarios, dos trompas, un útero y una vagina. Y los órganos genitales externos los vamos a agrupar dentro de lo que vamos a denominar vulva y las manos. Aquí podemos ver a los órganos genitales, ¿cuáles? Internos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ubicar al útero, las trompas de falopio, los ovarios a ambos lados y la cavidad vaginal. Externamente, ¿por qué están constituidos estos órganos? Necesitamos un soporte óseo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de la pelvis. La pelvis femenina va a estar limitada hacia los lados por los huesos ilíacos, hacia atrás por el sacrocoxis y hacia abajo por un tejido muscular aponeurótico que se va a denominar perineo. Dentro de lo que va a estar el contenido va a estar dentro de la pelvis, va a ser la vejiga, las porciones terminales de los uréteres, los órganos genitales internos y el colon sigmoides más el recto. Entonces, ¿qué es el periné? Estamos hablando que el periné es como el suelo de la pelvis. Está formado por un conjunto de partes blandas que van a cerrar hacia abajo la excavación pélvica y va a estar formado tanto por músculos como por sus aponeurosis. Va a contener en la parte central la abertura o hiato genital. Este periné va a estar presente tanto en hombres como en mujeres. Y lo vamos a dividir en dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior, también denominado periné urogenital, va a estar atravesado en el hombre por la uretra y en la mujer por la uretra y además la vagina. Y el triángulo posterior va a ser denominado también periné anal, porque está en la parte perineal del recto. Las imágenes que ven arriba, todo este tejido muscular que ustedes ven es el periné. Son los diferentes planos que va a contener el periné. Entonces vamos a hablar que el periné tiene tres planos, uno profundo, uno medio y uno superficial. El plano profundo, denominado también diafragma pélvico de Henle, el medio, diafragma urogenital, y el plano superficial, donde además vamos a tener a una serie de músculos que van a incluir al constrictor de la vulva. Aquí igual podemos identificar los tres planos, profundo, intermedio y superficial. ¿Cuáles son las funciones de la pelvis? ¿De qué creen que se ocupa la pelvis? De lo que acabamos de hablar, esos huesos, ¿de qué se ocupa? protección, Protege. ¿Qué protege? los órganos, Los órganos genitales internos. ¿Qué más? Ya, nos sirve de apoyo para quién. ¿Qué está en la parte de atrás?
La columna vertebral. ¿Qué más? En las mujeres, ¿en qué periodo les sirve la pelvis? En el embarazo. ¿Qué hace en el embarazo la pelvis? Sostener. Sostiene y protege, chicos, el embarazo. ¿Ya? Entonces, 4 funciones principales, lo que acabamos de mencionar. Sirve de apoyo de la columna vertebral, asegura el mantenimiento de las vísceras abdominales y de los órganos genitales internos y va a proteger durante el embarazo al feto y su crecimiento. Y obviamente lo que acaban de mencionar, que también va a sufrir cambios anatómicos durante el embarazo y el parto, porque la pelvis es uno de los órganos que sí se tiene que adaptar a todos estos cambios. Vamos a echar a describir ahora a los genitales externos. ¿Quién hemos dicho ahorita que comprende los órganos genitales externos? Un solo nombre dado. La vulva. Dentro de la vulva van a estar una serie de estructuras. Entonces vamos a delimitar anatómicamente a la vulva. ¿Va? Es una parte compleja que va a ir arriba, la pared anterior del abdomen, abajo va a estar el perine y a los lados la cara lateral de los muslos. Va a comprender varias estructuras. Arriba el monte de Venus, a los lados los labios mayores, más al centro los labios menores y todavía más al centro el vestíbulo. Que el vestíbulo es otra estructura que va a tener en su interior a otros órganos genitales externos que ahorita los vamos a ver. ¿Se entiende, verdad? Ya. El monte de Venus es esta acumulación que vemos aquí arriba de tejido adiposo que además va a estar recubierto por piel y por tejido graso y además piloso, ¿no es cierto? ¿Qué crece ahí? Vello, el vello púbico. Y va a estar delimitado por este surco. Los labios mayores son estas prolongaciones fibrograsosas que van a estar envueltos también por un tejido cutáneo. Van a estar separados por los músculos, por el surco genitofemoral y entre los labios menores y los labios mayores también va a haber otro surco, que es este surco interlabial. Los labios mayores van a medir de 8 a 9 centímetros de altura y de espesor van a tener más o menos 2 centímetros. Estos labios mayores tienen glándulas tanto sudoríparas como sebáceas. Y más adentro, ¿a quién vamos a encontrar? A los labios menores. Son estas prolongaciones, se distinguen, ¿no es cierto? Son repliegues cutáneos de aspecto liso. ¿Y cuál es la diferencia? Uno, que son más pequeños obviamente que los labios mayores, van a medir solo 3 centímetros y 1 centímetro de alto. Y a diferencia de los labios mayores, estas no tienen glándulas sudoríparas, pero sí van a tener glándulas sebáceas. A nivel de la vulva también vamos a encontrar un aparato eréctil. Este aparato eréctil va a estar formado por 2 órganos. Uno que es el clítoris y otro que son los bulbos que se van a encontrar debajo o inferior del clítoris. El vestíbulo. El vestíbulo es lo que hablábamos hace un momento. Es este espacio que va a comprender de arriba abajo una serie de estructuras. Aquí arriba vamos a encontrar al clítoris, debajo el frenillo del clítoris, más abajito el meato urinario. A los lados del meato urinario vamos a encontrar a las glándulas de Skene o parauretrales. Más abajo vamos a encontrar el introito vaginal o la entrada a la vagina. Y también a los lados, inferiormente al introito vaginal, vamos a encontrar a las glándulas de Bartolino, que están ubicadas en la cara interna de los labios menores. Más abajo está la fosita navicular y por último el frenillo de los labios menores. Entonces, todas estas estructuras que acabamos de mencionar van a estar dentro del
vestíbulo. Ahora eso ya está más claro, ¿no es cierto? La clase pasada como que no lo tenían muy claro qué era el vestíbulo, dónde estaba cada uno de estos. Entonces, todo esto son los órganos genitales externos. Las glándulas de Bartolino, es lo que ahorita hablábamos, son estas que se van a encontrar en la cara interna de los labios menores. Estas glándulas de Bartolino están destinadas ¿a qué? A lubricar la vagina. Van a producir más o menos cerca del 50% de la lubricación que se necesita en la vagina. Cuando existen procesos infecciosos, por ejemplo, estas glándulas tienden a taparse y van a producir una patología que se conoce como quiste de Bartolino, y si se infecta, absceso de Bartolino. ¿Ya? En ese caso, ¿qué hacemos? Esta glándula, como siempre está produciendo, siempre tiene flujo, va a acumularse, va a empezar a acumularse y va a crecer. Y obviamente, si se vuelve infeccioso, va a causar mucho dolor a la paciente e incluso inmovilidad. La paciente no va a poder caminar, va a sufrir mucho dolor, y en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Hay que drenar, hay que cortar esto. Si se corta una glándula de Bartolino, ¿ustedes piensan que la vagina se sigue lubricando o no? ¿Qué pasará? El absceso de las glándulas de Bartolino es una de las patologías más frecuentes en nuestro medio. Y generalmente lo tienen aquellas mujeres que no han tenido hijitos. Entonces, ¿creen que se recupera o no la vagina? Si se corta. Si lo saco. Porque yo, por ejemplo, No, voy a... entonces no se cae, no es irreversible, no es reversible, entonces, doctor. ¿Cómo reversible? No sería reversible, entonces no se regenera. No se regenera, pero sin embargo, la vagina no solo va a tener estas dos glándulas, ¿no ven? Acabamos de hablar que más arriba, ¿quiénes están también? Las glándulas de Skene. Y dentro de la vagina tenemos otras glándulas menores que también se van a encargar de la lubricación vaginal. Si nosotros sacamos o cortamos una de las glándulas de Bartolino, la vagina va a seguir igualmente húmeda. Entonces no se va a afectar porque una esté o no esté presente. Porque si no hay la presencia de la glándula de Bartolino, si bien les estoy diciendo que se encargan de la producción de más del 60% de la lubricación vaginal, si esta deja de funcionar, otra adquiere mayor importancia. Es por eso que la vagina nunca está seca, excepto en algunas patologías. ¿Ya? Entonces, esa es la principal función de la glándula de Bartolino. Y hay que tener mucho cuidado, como les digo, es el sitio frecuente de las infecciones, principalmente ¿de qué tipo de infecciones? Las de transmisión sexual. Entonces, ya dentro de la cavidad pélvica, ¿a quién vamos a encontrar? A los órganos genitales internos. Los vamos a ir describiendo. El útero. El útero tiene una forma de pera, están viendo aquí, ¿no es cierto? Es como un conito alargado. Tiene una longitud de aquí a aquí de más o menos 6 a 8 centímetros, un ancho de 4 centímetros y un grosor de aproximadamente 3 centímetros. Va a estar formado por 3 partes. Uno que se denomina el puerto. Esta parte más delgada que va a unir al cuerpo con el cuello se denomina istmo. Y finalmente el cuello del útero que se va a exteriorizar hacia la vagina. Esta disposición del útero, si nosotros aquí en la imagen la podemos ver, pareciera recta, ¿no es cierto? Pero en el cuerpo de la mujer no está de esa forma. ¿Cómo está? La mayor parte de las mujeres van a tener una posición en anteversoflexión. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué significa eso?
Quiere decir que existe una angulación entre el cuerpo del útero con respecto al cuello del útero. Hablábamos la clase pasada que el cuello, que para poder valorar nosotros el cuello del útero, entrábamos a la parte posterior, les decía, ¿no es cierto? Que para hacer el tacto vaginal yo no meto los dedos así, ¿no ve? Sino que ingresamos y nos vamos a la parte posterior. Y el cuerpo del útero está adelante. Entonces, me dejo entender, ¿no es cierto? El cuerpo está adelante y el cuello está hacia atrás. Y va a adquirir una posición en anteversoflexión. O sea, el cuerpo adelante y el cuello hacia atrás. Algunas mujeres, que es una mínima proporción, pueden tener así, como lo vemos en la imagen. Tanto el cuello como el cuerpo van a estar intermedio. Van a tener una angulación de 45 grados. No hay cambio. Es una mínima parte, pero sí puede haber. Y otra pequeña parte va a estar en retroversoflexión. Esas mujeres, cuando nosotros hacemos la valoración ginecológica, ponemos el espéculo y lo primero que vamos a encontrar es el cuello. A ella sí entramos y valoramos así. Porque el cuello está adelante y el cuerpo está atrás. Entonces es la angulación que va a presentar el cuerpo con respecto al cuello, lo que le va a dar la posición al útero. ¿Cuáles son las funciones del útero? ¿Para qué está destinado el útero, chicos? Ya, ¿qué más? También, ¿qué más? No escuché lo que él dijo. ¿Cuáles son las funciones del útero? ¿Y qué mi compañero respondió? Ah, ya, lo que él decía, el lugar de implantación del útero, lugar donde nos va a nutrir el embarazo. Sí, la protección del bebé. También. Si no hay el bebé, sería la menstruación. Ya. Si ustedes se van a poner a pensar, esto también les va a servir de aquí para adelante para su práctica como médicos. El útero es un órgano netamente reproductivo. Entonces empieza a funcionar cuando la mujer empieza a menstruar. ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad de la menstruación de la mujer? ¿Qué es la finalidad del ciclo menstrual de la mujer? El producto. Embarazarnos, ¿no es cierto? Para eso es que existe el ciclo menstrual. Cada mes la mujer se prepara para un embarazo. Y cuando llegamos a la menopausia, ¿este órgano sirve o no sirve? No sirve, no sirve. Solo sirve para traernos problemas. Solo sirve para que nos aparezcan quistes, tumores, miomas, etc. ¿Ya? No sirve para nada más. Entonces eso, cuando ustedes tengan pacientes, por ejemplo, en la menopausia, y que tengan que hacerse extraer el útero, muchas pacientes no quieren. Lloran, sufren porque piensan que les va a quedar ahí un hueco en la barriga, otras piensan y tienen las creencias que se van a quedar vacías y no sé, una serie de cosas que hablan, ¿no? Pero ustedes como médicos tienen que saber, la función netamente del útero es reproductiva. Llegan o pasan la menopausia, ya no sirve, no sirve. No es que el útero ahí les va a ayudar para producir. Primera cosa, el útero no produce hormonas. Ese es el otro tema que hay, que se malentiende. ¿Quiénes se encargan de producir las hormonas? Los ovarios. Entonces, a nivel del útero, ¿qué se va a llevar a cabo? El ciclo menstrual. Pero la finalidad del ciclo menstrual, ¿cuál es? Embarazarnos. Entonces, una vez que se pasa el periodo reproductivo, ya no sirve. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuáles son las funciones? Todas están relacionadas con el embarazo. Todas. Es el lugar de implantación del huevo del cigoto, es donde se va a llevar a cabo, se va a completar la gestación,
es el lugar donde nos va a dar el suministro para que el feto pueda alimentarse. El útero se va a contraer para producir el trabajo de parto, para iniciar el trabajo de parto, y el endometrio se va a ir renovando mes tras mes. ¿Para qué? Para producir el ciclo menstrual, o si no se produce la menstruación, ¿qué se va a producir? Un embarazo, ¿no es cierto? Entonces, todas las funciones están relacionadas con la gestación. El útero no sirve para otra cosa, ¿ya? ¿Cuáles son las relaciones del útero? Anteriormente, del útero, ¿quién va a estar? La vejiga. En la parte posterior, el recto. En la parte superior, vamos a tener el abdomen y puede estar relacionado con algunas vísceras abdominales. Y en la parte inferior, ¿con quién se va a continuar? ¿Con quién? Con la vagina, porque hemos dicho que una parte del útero, que es el cérvix, está ¿dónde? En la vagina. ¿No están durmiendo, no, chicos? Ya. Entonces las relaciones no son difíciles. A ver aquí que alguien me diga cómo está relacionado el útero. Ahorita acabamos de decir. Ya, muy bien. ¿Han escuchado, no ve? A ver, otra persona más fuerte. Este dibujo está más que clarito. Aquí se ve cuáles son las relaciones exactas del útero. Chicos, ¿quién se va a animar aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? El útero. Hasta aquí, ¿no ves? Ya. Arriba, ¿qué está? Vísceras abdominales, ¿no es cierto? En la parte anterior, la vejiga. En la parte posterior, recto. En la parte inferior, la vagina o la cavidad vaginal. No es difícil, pero es pregunta de examen. ¿Ya? Solo así despierta. Cuando les digo pregunta de examen, esto se anotan, ¿no? Una parte bastante peculiar que tiene el útero, y que por eso muchas veces incluso lo consideran como si fuera un órgano externo o un órgano aparte, es el cérvix. ¿Por qué? Porque tiene dos porciones, y eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Una que va a ser dentro de la vagina, que se va a ver exteriorizado en la vagina, y otra que está más arriba, que está relacionado directamente con el útero. Este cuello del útero va a tener una longitud de 3 centímetros, 2.5 centímetros de espesor. Va a tener dos orificios, uno de salida, que es el orificio cervical externo, y uno que está más adentro, que es el orificio cervical interno. En medio de esos dos orificios se encuentra el canal endocervical. También va a tener sus relaciones, que es prácticamente lo mismo que acabamos de hablar. ¿Cuál es la variante? Es la parte que se ve hacia la vagina se va a denominar hocico de Penca. Y eso es lo que vamos a valorar cuando hacemos los exámenes especulares. ¿Por qué tiene algo de particular el útero? Por la parte de histología, por eso, por los tejidos que va a componer. Tiene un tejido endocervical en la parte interna de la cavidad del cérvix, que va a estar formado por un tejido cilíndrico simple que va a tener glándulas y por lo tanto va a permitir también la lubricación de la cavidad vaginal. Si además se viera un tejido que sobresale hacia la parte externa, como aquí, este rojo, se va a denominar ectropión. Y la parte externa del cérvix se va a llamar exocervix. El exocervix va a estar formado o va a estar constituido por un tejido más fuerte, que es un tejido estratificado. ¿Y por qué es importante esto? Porque a este nivel vamos a encontrar a la zona de transformación. Entonces, ¿qué es la zona de transformación? Es la unión entre el tejido
endocervical con el tejido exocervical. Y como hay ese cambio, esa transición de tejidos, este es el lugar o el sitio más frecuente donde se va a dar origen el cáncer. Aquí es donde viene a atacar ¿quién? El virus del papiloma humano para producirnos el cáncer, ¿ya? Entonces, ¿dónde inicia el cáncer? En la unión de En la zona de transformación. ¿Qué es la zona de transformación? la unión de los dos tejidos exocérvicos con endocérvicos. Exacto, es la unión de los tejidos endocervical con exocervical. Eso no se pueden olvidar, ¿ya? El útero y el cuello uterino va a estar sostenido por una serie de ligamentos. Si ustedes han visto todas las imágenes que yo les he ido mostrando, es que el útero está prácticamente así, solito, en medio de la pelvis, porque no hay huesos ahí que le esté apoyando, que le esté agarrando. Les he hablado ahorita de sus relaciones. Adelante la vejiga, atrás el recto, etc. Entonces, ¿cómo se sostiene ahí para no moverse? Por medio de los ligamentos. Existe una serie de ligamentos, pero los más importantes los vamos a mencionar aquí, como el ligamento ancho. ¿Cuál es el ligamento ancho? Es esta hoja peritoneal que va a recubrir al útero, a las trompas y a los ovarios, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Es una hoja amplia. El ligamento redondo es este, que va a salir del cuerno del útero y se va a dirigir hacia la pared de la pelvis y que va a sostener también al cuello del útero. El ligamento uterosacro va por la parte posterior, más o menos a la altura del istmo, y va a ir igual hacia la cavidad vaginal. Entonces tiene una serie de ligamentos que le va a permitir este sostén. Por lo tanto, el útero es uno de los órganos que tiene mayor vascularización. Para que todos estos ligamentos estén funcionando, hay muchos vasos sanguíneos presentes a este nivel. ¿Ya? Hay otra parte muscular que hemos visto que existe. ¿Cuáles son? El perineo, que también va a ayudar al sostén del útero. Aquí podemos ver al ligamento ancho, que tiene tanto las hojas anteriores como las hojas posteriores y que además va a ayudar al sostén de los otros ligamentos que acabamos de mencionar, como el ligamento redondo. ¿Cómo está formado el útero? Esto ya estamos entrando un poco a la parte de histología. ¿Cuáles son las capas que tiene el útero? Tiene tres capas, ¿no es cierto? Una capa externa, que es un tejido seroso. Una capa media, que es la más gruesa, que va a estar formado por tejido muscular, liso. Y la parte más interna, que está formado por un tejido endometrial, o llamado también endometrio, que está formado, por un tejido mucoso, que es el que nos va a permitir los cambios sí, exactamente los cambios que vamos a sufrir durante cada ciclo menstrual. Este es el tejido que va a ir cambiando en cada menstruación. Los otros, el miometrio o el perimetrio, no sufren ninguna variación. Entonces, el encargado de producir la menstruación es el endometrio. ¿Y cuáles son las funciones de la pared uterina? Dependiendo de qué parte estamos hablando, ¿no es cierto? La que va a tener mayor implicancia durante el ciclo menstrual, hemos dicho que es el endometrio, que se va a encargar de los ciclos menstruales cada mes. Y la parte de la musculatura o del miometrio, ¿para qué estará relacionado? Igual ya hemos hablado. ¿Qué nos permite hacer el miometrio? ¿Qué pasa con el miometrio en el embarazo? Crece. Elasticidad y Crecimiento. crecimiento, y además
protección, del ¿ya? producto. Y durante el trabajo de parto, ¿qué va a producirse a nivel de Contracción. contracciones uterinas para que se produzca el parto o el expulsión. inicio del trabajo de parto, ¿ya? La vagina. También hablábamos de la vagina en la clase pasada. Yo les decía que una de las características es que tiene que ser elástica. ¿Por qué? Porque es un tubo muscular también. Y va a tener una longitud de aproximadamente 8 a 12 centímetros. Se va a abrir al exterior por el introito, la entrada vaginal, y hacia el fondo se va a comunicar ¿con quién? Al fondo de la vagina, ¿quién está? Recto. No, al fondo. No, al fondo, Al canal fondo. vaginal. No. ¿Sería arriba o abajo al fondo? El cuello uterino. uterino. Chicos, estamos acabando de hablar, ¿no ven? ¿Qué les voy a dar aquí? Traer un vaso de café para toditos. Desconfunde. ¿Y cuál es la característica que vamos a encontrar en la entrada de la vagina o en el introito vaginal? El himen, ¿no es cierto? El himen, que también lo hablábamos en la clase pasada, que es una membrana fina que va a recubrir la entrada de aquellas mujeres que no han tenido relaciones sexuales. Pero cuando ya se ha empezado la vida sexual, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Restos himeniales o carúnculas himeniales que van a estar ahí. ¿Cuándo se va a abrir entonces? ¿Cuándo puede romperse el himen? Durante las relaciones sexuales o durante las actividades físicas, como el deporte, por ejemplo, aquellas mujeres que montan caballo, por ejemplo. En ese lugar o con esa actividad puede romperse el himen. Y en algunas mujeres, aunque hayan tenido relaciones sexuales, no se rompe el himen hasta el momento del parto. ¿Por qué me preguntarán ustedes eso? ¿Han visto la clase pasada los tipos de himen que les he mostrado? ¿Y cómo era el que la mayor parte de las mujeres tenía? No. Esa era una de las variantes. Pero ¿cuál es? Les he dicho, este es el que tienen más las mujeres. ¿Cómo era? Anular. Es anular, entonces ya tiene un pequeño orificio de más o menos 1 centímetro que está abierto. Entonces, ¿de qué depende de que se rompa o no se rompa? Aunque tengan vergüenza y se estén riendo ahí así, escondidos. ¿De qué va a depender? Del hombre, del tamaño del pene. ¿Sí? Es verdad, ya les estoy diciendo que esta membrana también es elástica. Y si la mujer va a mantener relaciones con un hombre que tenga un pene no muy amplio, no muy grande, el himen lo único que va a hacer es abrirle espacio y no se va a romper. Pero ¿por qué se va a romper en el momento del parto? Porque ahí sí va a salir una cabeza grande, ¿no? Es así, chicos, y yo les comento esto porque hace no mucho, la semana pasada, por ejemplo, le escuché a uno de los doctores todavía, decir que ya las mujeres no tienen himen, porque ya no existe. Si ven algún himen, sáquenle foto, les decía a sus estudiantes. No sé si ustedes han escuchado eso, pero es de aquí, de la universidad, y yo lo escuché y me miré así y me parece extraño, ¿no? Pero es por la forma del himen. No es que las mujeres no tengan himen. Esta es una membrana elástica. Y obviamente gran parte de las mujeres no sangra durante su primera relación porque el himen solo está haciendo espacio, no se está rompiendo. Entonces, si no se rompe, ellos piensan que ya han tenido relaciones, etcétera, pero hay que conocer qué es el himen. ¿No ven? Entonces, ¿y cómo se puede romper el himen? ¿Y de qué tejido está formado? Si fuera un tejido tenso, obviamente, con cualquier instrumento que ustedes utilicen va a romperse. Pero si no, si es elástico, solo va a abrir espacio y no se va a romper. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente. Porque el 90% de las mujeres tienen un himen anular.
son pocas las que van a tener los otros tipos de himen, que era el cribiforme, es el que tú me estás hablando ahorita. Por ejemplo, una mujer con himen cribiforme, no hay la opción de que no pueda romperse durante la primera relación. Sí o sí se va a romper, porque tiene pequeños orificios ahí no hay que el himen se pueda hacer a un lado y abrir espacio, tiene que romperse. ¿Ya? Entonces, pero son un porcentaje muy pequeñito entre las mujeres las que tienen el resto de las variedades. Las demás son anulares y es como les estoy explicando. ¿Ya? Por si se le encuentran al doctor por ahí. Y le pueden explicar cómo suceden las cosas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la vagina? Solo dos, ¿no es cierto? Está destinado a recibir al pene durante las relaciones sexuales y es el paso del feto durante el trabajo de parto. La vagina también va a tener una serie de relaciones y que están muy en contacto con lo que ya habíamos hablado del cuello del útero. En el fondo de la vagina, aparte de encontrar al cérvix, vamos a encontrar unos fondos de sacos vaginales, anterior, posterior y dos laterales, donde podemos valorar otra serie de estructuras. Por ejemplo, en el fondo del saco anterior va a estar presente la arteria vesicovaginal. En el fondo del saco posterior va a ser más profundo, donde podemos ver los plexos venosos, y en los fondos del saco laterales van a estar el ureter, los plexos venosos, los vasos linfáticos y la arteria anterior. ¿Y esto cómo se puede valorar? Haciendo el tacto vaginal. Los ovarios. Los ovarios son el número 2, van a tener la forma y el tamaño de una almendra, van a medir aproximadamente 3 centímetros de longitud y desde el momento de nacimiento las mujeres van a contener 400.000 óvulos. Aproximadamente todas las mujeres nacemos con ese número de óvulos. Y de estos, solo 400 a 500 van a madurar durante toda su vida reproductiva. O sea, durante cada menstruación, un solo óvulo va a ir madurando hasta completar. Y obviamente no va a haber 400 embarazos, ¿no es cierto? Pero es lo que se va a producir. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los ovarios? ¿De qué se encargan los ovarios? Hormonal. Ya están relacionadas con producir las hormonas sexuales femeninas, que son ¿quiénes? Los estrógenos y progesterona. ¿Qué más? ¿Qué más producen los? Preparar, justamente madurar el óvulo. ¿Qué producen? El óvulo. Óvulos. Y se encargan de la maduración de esto. Sí. Entonces, también vamos a decir que los ovarios son órganos netamente reproductivos, pero con una excepción. El útero, lo que decíamos hace un momento, se va a encargar del embarazo en sí, de todo lo que va a ser el embarazo. Pero los ovarios, al producir estas hormonas, estrógenos y progesteronas, ¿qué va a dar a la mujer? Características sexuales secundarias, ¿no es cierto? Lo que le hace mujer a una mujer, ¿qué es? Los estrógenos y la progesterona. Entonces, no netamente están relacionados con la reproducción, sino con las características propias de las mujeres, ¿ya? Por eso es, por ejemplo, que cuando tenemos que hacer o tomar la decisión de sacar el útero, nosotros valoramos que si salen o no salen los ovarios. ¿Y eso de qué va a depender? De la edad de la paciente. Entonces, si yo tengo una paciente que al año ya va a ser su menopausia, ¿qué quiere decir eso? Que estos ovarios van a dejar de producirme las hormonas sexuales. Entonces ya no me van a servir, en otras palabras.
En ese caso, esto también sale. Pero si yo tengo una paciente jovencita de 30 años, 28 años, que tenga un cáncer in situ, por ejemplo, a nivel del cuello del útero, y yo tengo que sacar. Las pacientes que tienen cáncer in situ, necesariamente para curar hay que sacar todo el útero. Entonces, si yo tengo que sacar eso, mi paciente tiene 30 años, ¿saco o no saco los ovarios? No, no se saca. Porque yo, ¿qué estaría haciendo al sacarlo? Sacan sus características femeninas, un parte de sus características. Produciendo una menopausia precoz. ¿Ya? Entonces eso no se hace. Porque los ovarios o estas dos hormonas, cuando veamos la próxima clase ciclomenstrual, van a ver que están encargados de un sinfín de actividades y funciones en nuestro cuerpo que no netamente están relacionados con el embarazo. Entonces, muchas cosas que nosotras podemos tener en nuestro cuerpo se definen con estas dos hormonas. Y si tenemos exceso de progesterona o exceso de estrógenos, nos producen también otra serie de patologías. Pero lo más no es causarnos problemas, sino ayudar en la homeostasis femenina. Por eso es que no se puede sacar. Y si hubiera algún trastorno que disminuye en estas hormonas, incluida la menopausia, actualmente ya se hace que un reemplazo hormonal, porque ya se ha visto que ninguna mujer debería estar viviendo sin estas dos hormonas. Después de la menopausia, incluso aquellas pacientes, ustedes que tienen mamás, etcétera, que pueden estar llegando a la menopausia, ninguna mujer debería sufrir por la menopausia, porque ahora ya hay muchos tratamientos que se puede dar a la mujer. Y es porque estos, aunque ya los ovarios dejen de producir, nosotros externamente tenemos que darle a la mujer. Ya les estoy diciendo, los ovarios no solamente son reproductivos, sino que son propios de las características femeninas. Perdón, lo que les decía hace un momento. ¿Qué se va a producir en los ovarios? Son estos, que son los folículos ováricos. ¿No es cierto? Que mes tras mes van a ir madurando para poder liberar a un óvulo y se dirija hacia la trompita para poder unirse ¿con quién? Con el espermatozoide y se pueda producir un embarazo. Entonces si lo dividimos, esto es un corte así transversal del ovario, donde vamos a ver una sección cortical que está formada por estos diferentes folículos en diferentes estados de maduración y una parte medular que está formada por tejido fibroso y vasos sanguíneos. Está formado entonces por dos tipos de tejido. Esto es lo que les decía. Una zona cortical donde están los óvulos y una zona medular donde está el tejido conectivo y los vasos sanguíneos. Ya por último vamos a ver a las trompas. Las trompas de falopio tienen una forma de un cuerno de la abundancia, como ven aquí. Van a ser en número par, 2. Van a tener también sus porciones. Está dividido en 3 partes para algunos libros y en otras directamente en 4 porciones. No importa, pero tenemos que identificar cuáles son las porciones. Una porción intersticial que va a estar unida directamente con el útero, el cuerpo que va a estar formado por 2 partes, uno que es el istmo, que es la parte más delgadita de la trompa, y una parte donde se va a producir ¿qué? La fecundación, que se llama ¿quién? La ampolla. ¿Ya? Eso no se pueden olvidar y eso también es pregunta de examen. Este istmo tiene una pared más gruesa y la ampolla tiene una pared más delgadita, por eso es que a ese nivel se lleva a cabo la fecundación. Y por último tenemos esto, que son las fimbrias, que van a estar relacionadas directamente con los ovarios. O esta zona también la vamos a denominar pabellón
donde están las fimbrias y que están relacionadas directamente con los ovarios. ¿Cuáles son las funciones de las trompas de Falopio? Es un lugar de transporte, un canal de transporte, entonces, para podernos llevar al óvulo. ¿Qué más? No solo al óvulo, ¿no ves? Sino a quién más lleva, al espermatozoide. ¿Y qué más? ¿Qué les acabo de decir que pasa en la ampolla? Ya, entonces es el lugar de fertilización. Dos funciones nada más a nivel de las trompas. Un canal de transporte para que va a llevar a los óvulos hacia la ampolla y a los espermatozoides hacia la ampolla, y es el lugar donde se va a unir el óvulo con el espermatozoide y va a volver a viajar hacia el útero para poderse implantar el embarazo en el útero. Las trompas de Falopio tienen muchas características y estas sí son netamente también reproductivas. Es un lugar donde van a producirse muchas de las patologías o la mayor parte de las infecciones de transmisión sexual van a tener su repercusión a este nivel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la clamidia que hablábamos la clase pasada nos va a producir lo que se llama piosalpin, o esta trompita se va a llenar completamente de un líquido purulento. Entonces, dependiendo del grado de compromiso, se divide esta patología hasta en 4 grados. Unos que sí pueden tener tratamiento médico y otros que el tratamiento es quirúrgico. Entonces, otra característica de la trompa es que es un lugar frecuente del inicio de cáncer. Entonces, por ejemplo, ahora cuando las mujeres deciden hacerse su ligadura de trompas, ya no solamente se liga y se corta. ¿Qué es lo que se debería hacer correctamente? Sacar toda la trompa, porque ahora ya hay muchos más estudios que nos dicen que es un lugar de inicio frecuente del cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado con las trompitas, que parecen tan inofensivas, pero tienen sus serios compromisos. De forma rápida, ¿cuál es la irrigación que está destinada a la parte de los órganos genitales internos? Obviamente las arterias tubováricas, que son ramas de la aorta, las arterias uterinas, que son ramas de la arteria hipogástrica, la arteria pudenda interna, también de la hipogástrica, y las arterias pudendas externas de la femoral común. Vamos a ver ahora un poquito de lo que es la anatomía de la mama, para terminar el tema. ¿Dónde está ubicada la mama, chicos? En la pared anterior del tórax. ¿Cuáles son sus límites? Como de expenso. Toquen, pues. Ustedes, ¿no? No sus compañeros. Creo que depende del tamaño. No depende del tamaño. La mía va de la segunda a la tercera. ¿Dónde está ubicada la mama? Eu acho que é a segunda. Segunda costilla, Segunda. ¿hasta dónde? Los dos van. Sexta o séptima. Ya, entonces las mamas están constituidas por las glándulas mamarias propiamente dichas, el tejido celular adiposo, la piel, y van a tener secreción externa. Entonces, esto que les preguntaba, ¿cuáles son los límites? Primero hemos dicho que están en la parte anterior del tórax, por delante de los músculos pectorales. Hacia arriba está la segunda costilla y hacia abajo la sexta o la séptima costilla. En la parte media, ¿quién está en la parte media? Externo. Ya, la línea paraesternal aquí, la Axilar línea anterior. axilar anterior,
Y hacia abajo ya hemos dicho, ¿no? La séptima costilla. Existen algunos detalles, ¿no es cierto? Como el triángulo subclavicular, que es un lugar frecuente que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque hay ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Entonces este triángulo o esta florcita es lo que nosotros tenemos, no podemos no valorar cuando hacemos una revisión de las mamas. Y esto, ¿no? Que se llama el surco intermamario, que es la división entre las dos mamas. Obviamente aquí está súper exagerado, ¿no es cierto? ¿Y de qué es para que no se olvide, ¿no? ¿Y de qué depende la longitud de este surco? Del tamaño de las mamas o del implante que tenga la mujer, ¿no es cierto? Mientras más volumen, más grande el espacio intermamario o el surco intermamario. Externamente, macroscópicamente, ¿qué vamos a encontrar en la mama? Primero, la areola. ¿Cuál es la areola, chicos? ¿El plano o el elevadito? Ya. Entonces es una formación circular pigmentada que va a tener más o menos de 15 a 25 milímetros y va a rodear ¿a quién? Al pezón. El pezón va a estar, tiene una formación igual cilíndrica que va a medir 10 milímetros de alto por 10 milímetros de ancho. ¿Y cuál es la característica del pezón? Esto, que va a tener orificios galactóforos de 15 a 20 aproximadamente. Y a la parte inferior, ¿qué vamos a encontrar? El surco submamario. Vamos a entrar a describir a la mama de afuera hacia adentro, ¿ya? En la parte externa está la piel. Es una piel delgada y fina que va a mostrar a quienes hemos dicho, a la areola y al pezón. Además vamos a poder encontrar unas estructuras que se llaman los tubérculos de Montgomery cuando las mujeres no están embarazadas, pero cuando hay un embarazo, estos tubérculos de Montgomery desarrollan más y se van a cambiar de nombre nada más. En el embarazo ya se van a llamar tubérculos de Morgani. Entrando ya un poquito más, vamos a encontrar después de la piel la capa superficial, subcutánea superficial. ¿Cuál es la característica y lo que hablábamos? No sé si hemos hablado con ustedes de esto cuando hacemos la revisión de las mamas. Y yo les decía que la paciente siempre tiene que estar con los brazos extendidos, ¿no es cierto? O haciendo fuerza o tensión a nivel de la cintura o de la cadera. ¿Qué son estos? Hemos dicho, entonces, son los ligamentos suspensorios de Cooper. ¿Qué van a hacer estos ligamentos? Van a agrupar al tejido adiposo y lo van a suspender hacia la piel. Entonces es una de las características que tiene la mama y por eso es que se pide a la paciente que haga esos movimientos, porque nosotros tenemos que valorar cómo está la tensión en estos ligamentos y si existe alguna afectación. ¿Cuándo se afectan estos ligamentos? ¿Cáncer? Con el cáncer. Entonces hay una serie de variaciones a nivel del cáncer, como la piel de naranja, por ejemplo. La piel de naranja, ¿qué quiere decir? Que la mujer ha perdido la tensión de los ligamentos suspensorios y por eso es que la piel se hunde y causa depresiones. Por eso se pide a la mujer esto durante la valoración. Ya entrando más, vamos a ver a la glándula mamaria propiamente. Vamos a ver que también va a abarcar todo lo que hemos hablado, de la segunda a la séptima costilla, va a tener estroma y va a tener parénquima. El parénquima va a estar formado por los lóbulos glandulares que van a salir, hemos dicho, hacia el pezón como los conductos galactóforos. Este parénquima va a tener de 15 a 20 lóbulos glandulares. Y ya están más adentro divididos o separados en racimos. Hay una extensión o prolongación de la mama que no se puede obviar, ¿no es cierto? Y esto también es para el tema de la valoración que nosotros hagamos a nuestros pacientes cuando examinemos la mama, que se llama cola de Spencer.
que se va a prolongar hacia el hueco axilar. Por eso es que cuando se hace la revisión de la mama siempre debe revisarse la axila, porque además es el sitio más frecuente de cáncer. Entonces el 75% de los cánceres va a tener origen a este nivel. ¿Por qué? Porque ahí está la mayor cantidad de ganglios linfáticos. La mama la podemos dividir en 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Superior externo, superior interno, inferior externo. Esto es lo que les decía. Entonces la mama va a estar irrigada. Esto es la irrigación primero, luego vamos a ver un poco de los ganglios. Va a estar irrigada por las arterias axilares. Por un lado, a este lado se va a dividir la arteria axilar en la arteria, primero está la arteria subclavia. La arteria axilar se va a dividir en la arteria mamaria externa, y esta arteria mamaria externa va a dar a las ramas laterales de la arteria mamaria. Y la arteria subclavia nos va a dar directamente a la mamaria interna, que también va a dar las ramas mediales mamarias, y ambos lados de la misma forma. Las venas es prácticamente lo mismo, y esto es lo que les decía. Si ustedes ven, todo lo que está en rojo o en rosadito aquí es la mayor cantidad de ganglios linfáticos que tenemos, que es aproximadamente el 75% de la linfa, más los que están en los nódulos linfáticos que están en la fosita triangular que hablábamos hace un momento, van a corresponder más del 75% de la linfa. Por lo tanto, este cuadrante es el lugar más frecuente de inicio del cáncer a nivel de la mama. Y si ven este otro lado, los nódulos linfáticos paraesternales ya son poquitos. No corresponden ni el 25% donde se va a causar metástasis el cáncer. Ya en la parte más profunda, esto ya está más relacionado con los músculos pectorales. Entonces también vamos a tener unos ligamentos suspensorios retromamarios, pero el tejido graso ya es en escasa cantidad y va a estar en íntima relación con el músculo pectoral mayor, y también va a brindar movilidad a la mama. Y ahí terminamos. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? La próxima clase es un tema un poco pesadito, es ciclo menstrual. Yo les voy a pedir que lean, voy a subirles un artículo al móvil, no sé qué que tienen de página, ahí. Les voy a subir y van a leer, ¿ya? Porque si no va a ser bien complicado que nos podamos entender. No es largo, no es un tema largo, en realidad es un tema corto, pero es un poco complejo. Sí quisiera que lean cuáles son las funciones de los estrógenos, cuáles son las funciones de la progesterona, cómo se producen, dónde se producen, porque hay un eje, ¿no es cierto? Hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, eso es lo que quiero que sepan. ¿Ya? Los veo la próxima clase. Gracias, doctora. Ay, no. La lista, por favor, háganme una listita.